Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni editorial de GCI Radio. Dicen que el arte se pinta, pero también se saborea. Frida Café. Un café con alma mexicana creado para honrar el espíritu libre de Frida y la riqueza de nuestra tierra. Frida Café. No solo lo tomas, lo vives. Creciendo con Berenice Financiera. En este programa no solo hablamos de números, ahorro e inversiones, retiro, seguros y viajes. Hablamos de la vida, datos que importan, consejos prácticos y comparto mi propia experiencia donde todos hemos estado arriba y abajo, pero siempre con un enfoque real, porque el dinero está en todo lo que hacemos. Esto no es solo un programa de finanzas, es tu espacio para aprender, crecer y sentirte empoderado. Bienvenido a Creciendo con Berenice Financiera. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta nueva edición de Creciendo con Berenice Financiera. Hoy queremos hacer una presentación y vamos a hablar el tema, como vimos, de finanzas en tiempos de duelo. Hoy al final tenemos una invitada que nos va a compartir cierta experiencia de vida, y además tenemos dos especialistas grandes que nos pueden acompañar a lo largo para tener herramientas precisamente de este tema, ¿no? Bienvenida Azucena Villegas, muchas gracias por estar aquí. También a los expertos, la tanatóloga doctora Laura Monroy, que es psicóloga organizacional y tiene amplia experiencia como consultora y promotora del desarrollo humano y empresarial. Es fundadora y directora del Centro Psicológico Integral y Holístico, y además pues ha dedicado su trayectoria a fortalecer el liderazgo, la salud mental y la transformación de las organizaciones. Entonces también por aquí tenemos al doctor Rodrigo Lucio, que él es psicólogo y doctor en educación, con más de 10 años de experiencia también, y que ha acompañado a personas y formando nuevos profesionales. Ha trabajado también como docente en distintas universidades y también como terapeuta, ayudando a pacientes en hospitales, clínicas y de manera particular. Entonces, ellos dos, a través de la charla que vamos a tener, pues espero que podamos tener herramientas al final para precisamente pues tener este crecimiento como el que siempre hemos venido. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también a Frida Café por este patrocinio. A todos se nos toca un cafecito a esta hora, pero bueno, espero que ya lo tengan en su escritorio, en su mesita, disfrutándolo, ¿verdad? Y pues muchas gracias a nuestros invitados, doctora Laura, doctor Lucio, Azú. Vamos a comenzar contigo. Es Azucena, pero a mí me encanta decirle Azú de cariño, creo que así es como nos conocimos, ¿verdad? Es correcto. Azucena, Azú ha pasado, pues como bien lo decía Bere, por esta situación que, pues por supuesto, cambia la vida, transforma la vida, todo el entorno que hay, tanto familiar, laboral, pues con las mismas amistades. Y quisiera comenzar con esta pregunta, Azú. ¿Cómo cambió tu vida cotidiana tras esta gran pérdida? Hola, bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. Pues lo que, como siempre he dicho, tu vida cambia, se pone de cabeza, da un giro totalmente. Pues en mi caso fue la pérdida de mi pareja, mi apoyo emocional, mi apoyo económico, que aunque siempre he sido una persona que he trabajado toda mi vida, no dependía al 100% de él en este caso, pero pues obviamente afecta a tus finanzas, que es lo principal. ¿Por qué? Porque pues aquí te quedas con la responsabilidad, en mi caso, de sacar adelante un hijo, un joven de 15 años, de esto ya hace 6 años, tu casa, todo lo que viene siendo tus gastos, que tú traías un ritmo de vida, pues todo cambia, ¿no? Empiezas a ver aquí que pues toda la responsabilidad se queda en ti y que tienes que salir adelante con lo que tienes.
obviamente priorizas y pues le echas todas las ganas del mundo porque tienes a quien sacar adelante. Tu motor de vida, que en mi caso pues es mi hijo, es quien me da la fuerza para estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Azu. Ok, ¿y qué retos, en todo esto que nos comentas, qué retos financieros son los que más enfrentaste en los primeros meses? Lo que definitivamente, como bien dices, todo se puso de cabeza, todo, en ese momento que yo me imagino que todo se detuvo, ¿no? Y entonces tienes que volver a hacer, replantear y volver a mover todo lo que hay a tu alrededor. Pues mira, de entrada aquí pues los gastos iniciales, y hablando un poquito de la parte financiera, pues vienen los gastos funerarios, que muchas veces nadie prevemos que las personas pues partimos. Morir es muy caro en este país. No hay una cultura realmente que digamos voy a ahorrar o voy a tener o voy a prever. El primer gasto es los gastos funerarios, ¿verdad? Sales con el apoyo de tu familia, con lo poquito que puedas tener ahorrado. Los segundos gastos que vienen siendo, pues obviamente los gastos de tu casa, tu alimentación, tus servicios, cosas que a lo mejor yo no hacía, a lo mejor dependía de mi marido en este sentido, pues bueno, vuelvo a lo mismo, vas priorizando, vas diciendo, pues ahora, primero esto, después esto, haces a un lado gastos superfluos, en algún momento a lo mejor hasta vacaciones que hacías, ahora ya no las realizas, porque obviamente tienes que ir adaptándote. En lo que haces trámites, que también es toda una historia hacer trámites aquí, ¿no? Partiendo de los gastos funerarios, me tocó una época muy difícil, la época de pandemia, porque aunque no falleció o no se nos fue por el lado del área de COVID, pues te tratan como si tuvieras COVID. En el país lamentablemente se da la alerta de pandemia en marzo y en el caso de mi marido se va en julio. País de cabeza porque no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no te permiten cerrar tu duelo como estamos acostumbrados o a nuestras creencias o costumbres de que pues hay que velarlo, hay que hacer, no sé, rosarios. Todo era no se reúnan, no. Entonces no cierras esos ciclos como uno es, pues creo, estás acostumbrado de acuerdo a tus creencias o tus formas. Fue difícil, no imposible, sales adelante, pero sí es complicado, y la parte de la prevención de tener, en este caso a lo mejor un seguro de vida, testamentos, porque otra de las historias aquí importantes, en mi caso les platico, pues murió intestado porque no nos dio la oportunidad, estábamos haciendo algunas modificaciones, pero no nos dio tiempo de hacer un testamento. Obviamente todo esto es un proceso que se lleva, aprendes, conoces lo que no conocías o no sabías. Digo, es un aprendizaje a final de cuentas, ¿no? Pero sí la prevención de tener tanto un seguro de vida, un testamento y a veces hasta tu ahorradito para los imprevistos. Sí es importante. También otros de los gastos que se vienen presentando, obviamente la educación de tu hijo, en mi caso, pues seguir con escuelas, ¿no? En este caso. Pero bueno, aquí estamos, saliendo adelante y echándole ganas a esto. Muchas gracias, Azucena, por compartir. La verdad, efectivamente, digo, este tema es, si bien muchas personas lo pasan precisamente con este cambio tan radical de vida que precisamente se tiene que hacer en estos momentos tan difíciles, el programa, varios episodios hemos hablado de estas situaciones donde muchas veces creemos que no nos va a suceder nada, ¿no? Y todos no estamos exentos, nadie estamos exentos, desde el más adulto hasta el más pequeño, ¿no? Entonces, la realidad es que todo puede suceder en cualquier momento. Y precisamente yo quería escuchar esta parte, ¿no? Si estaban preparados, preparado emocionalmente nunca vamos a estar para un duelo,
pero a lo mejor sí preparados financieramente, ¿no? Como bien lo comentas, un seguro de vida, que precisamente este seguro de vida probablemente nunca pensamos, ay, es que lo tengo porque el día de mañana me va a suceder, ¿no? Tocamos madera. Pero sí, precisamente, sí nos hace fuerte a estos gastos, como bien lo comentas, que sí son exorbitantes a veces, y más cuando son de emergencia. Muchas veces cuando uno va y adquiere, por ejemplo, en un galloso, un servicio funerario, si lo vas pagando en los paquetes que ellos tienen, probablemente sea medianamente accesible, ¿no? O accesible, dependiendo pues la familia, ¿no? Pero ya cuando está el suceso, ya tenemos el evento encima, uno llega y nos acercamos ahí, pues sube, si no es que un 50%, si no es que un poquito más, ¿no? Entonces, al contratar el servicio inmediato, con esa inmediatez, pues tiene un costo muy superior, ¿no? Entonces, precisamente pasa esto, la desestabilización con la familia de entrada, el tener que a lo mejor entre más invitados, entre más acercados que tenga la persona, pues a lo mejor la cooperación, muchas cosas, porque aparte no nada más es ese servicio, viene, como bien lo comentas, los rosarios, es dar alimento inclusive en rosarios, por lo menos si tú das un café negro, es un gasto, ¿no? Y aparte, en medio de tu duelo, ¿no? Y aparte, en medio de absolutamente todo, como bien lo dices, ¿no? Este pequeño de 15 años que en su momento pues tenía 9 años, ¿no? Entonces, atravesar esa parte, el tener que sostenerte tú para sostener al niño, no sé si tú también tuviste, Azucena, que a lo mejor no sé si eras ama de casa, la principal fuente de ingresos era el esposo, o inclusive también tú trabajabas, pero pues la verdad es que lo que él aportaba a casa pues sostenía también parte del estilo de vida, ¿no? Entonces, esta parte, como bien lo comentas, hay estudios donde se dice que las familias tardan de 5 a 7 años para resarcir la pérdida de esa fuente de ingresos. Entonces, la suma asegurada de un seguro de vida tiene que equivaler ese monto para esa pérdida. Entonces, ¿qué hace? En ese momento te hace frente, sí, mi dolor no se va, pero sí te hace frente para con paz poder hacer frente a esos últimos gastos. Y adicional, no desestabilizar, no tener que tú cubrir más horas para querer traer el ingreso que él daba a casa, no tener que cambiar a lo mejor al niño de escuela, no tener que quitar vacaciones, no tener que modificar precisamente todo este estilo de vida que desafortunadamente, Azucena, muchas personitas no lo saben, ¿no? Porque, claro, no vivimos el día a día diciendo, ay, pues mañana me va a pasar, no, no, pero sí tenemos que estar preparados para eso, Azucena. La verdad es que agradezco demasiado que tú nos compartas tu experiencia. Es un espacio de verdad que espero que a muchas personitas que están detrás de la pantalla podamos conocer que sí suceden las cosas y sí sucede de cierta manera. Tú inclusive trabajando, sigues necesitando ese capital, sigues, por eso es lo que te digo, ya llevas 6 años y a lo mejor ahí estás recuperándote, ahí estás, ¿por qué? Porque tienes al niño, ¿no? Y el niño es el motor que tiene uno que salir y avante y muchas cosas que tienen que modificar, ¿no? Pero, pero al final del día, esta experiencia es la que sí sucede, ¿no? Entonces, además, atravesando todo esto, muchas veces, pues también, no sé si has pensado o tuviste qué herramientas que sabías, ya lo compartiste, ¿no? Hay herramientas que tú sabes hoy en día que debiste haber tenido, no se tuvieron. Tú hoy en día, ¿qué herramientas has sabido que sí se necesitan o inclusive tú misma, qué herramientas has forjado, ¿no? Has tenido a tu alcance y has alimentándote para poderte robustecer en ese sentido, Azucena. Bueno, como te comentaba, digo, aquí lo que no se hizo, pues ya no, pero hoy en Ah, día
¿Qué medidas tomaría? Una de las principales, testamento, que es lo que es otro proceso muy importante, que como te comentaba hace un rato, no nos dio tiempo de hacerlo, y pues obviamente tuviste que usar servicios de abogados, costos extras para poder sacar un intestado y para poder poner cosas en orden, ¿no? Obviamente todo esto pues va llevándote tiempo, porque como hace rato comentaba, hay que priorizar gastos, ¿no? Primero van unas cosas y vamos dejando a un lado otras. Insisto, pues primero son tus gastos, tu luz, tu agua, tu supervivencia, tu alimentación, viene la educación de tu hijo y posteriormente pues empezar a hacer tus ahorraditos para lo que te decía, un intestados. Intestados, importante, testamentos, seguros de vida, si está en tu posibilidad, por favor, yo soy partidaria de tenerlos y no usarlos, a requerirlos y no tenerlos. Es correcto, son de lo que más te ha pegado hablando de la parte financiera. Obviamente, pues la emocional, pues el apoyo obviamente incondicional de mi familia, que es la que ha estado, estuvo y estará siempre para mí. Padres y hermanos. Qué bueno, qué maravilloso que te abracen de esta manera. Y al final del día, Azu, aquí tenemos dos invitados, dos especialistas, precisamente en este tema, ¿no? ¿Conoces tú, aparte bueno, sabemos que existen los psicólogos, ¿no? Pero tú conoces la parte de la tanalogía, ¿la has escuchado? ¿Te han invitado? ¿Has acercádate o has inclusive, muchas veces sí lo consideramos, ¿no? Pero también la economía no nos alcanza o pensamos que no nos alcanza, ¿no? Entonces, también fíjate que esta parte para mí es como importante. Hay veces en que decimos, híjole, es que sí, estoy súper apretadísima, pero muchas veces la inteligencia o la sanación emocional nos va a permitir a lo mejor invertirle un poquito más en esa sanación para que se nos abran los caminos a todo lo demás que a lo mejor por ahí todavía está atorado, ¿no? Entonces, precisamente, bueno, Laura Monroy y Rodrigo Lucio son doctores que vienen a acompañarnos, a platicar un poquito más de este tipo de situaciones. De verdad, debo estar agradecida por el espacio y la apertura que nos pudieras compartir esto para, pues, permearlo, ¿no? Las personitas que puedan sumarle todas esto que estamos platicando, ¿no? No sé, Ara, si gustas como a lo mejor entrar como al tema de claro que sí, la analogía. Sí, antes de entrar con nuestros especialistas, quisiera hacerte una última pregunta en este primer espacio, Azu. Sí. Tu red de apoyo. Antes de esto, ¿tú ya sabías o ya tenías esta red de apoyo que a veces es tan importante? Ya mencionabas que tu familia te apoyó. Aparte de tu familia, ¿tuviste o ocupaste otra red de apoyo? No, realmente, pues aquí, no sé, mi familia fue la que se enfocó directamente en mis padres, que todavía cuento con ellos, mis hermanos, y unos que otros amigos que tienes, que son, o sea, siempre he dicho, son angelitos que van poniendo en tu camino, sí, aparecen cuando tienen que aparecer. Gracias por compartirnos tu experiencia, Zoom. Y pues sí, ahora queremos entender desde la tanatología cómo se relaciona el duelo con las finanzas. Y para ello comenzaré con la doctora Monroy, especialista en el tema. Y me gustaría, doctora, que podamos comenzar con esta pregunta. ¿Qué es la tanatología? Muy bien, buenos días a todos. Azu, bueno, te abrazo desde la distancia. Gracias. Comentarte que la tanatología es una disciplina que apoya en el aspecto psicológico y emocional a las personas que han tenido pérdidas o duelos. Y quiero decirles que esta disciplina nos ayuda a entender y a darle un significado a una pérdida. También nos ayuda a darle un sentido a la nueva vida que estamos nosotros manejando. Y comentarles que la tanatología también surge con más auge a partir de la pandemia, justamente. Su servidora empieza a soy psicóloga, pero hubo la necesidad también de entender estas pérdidas y duelos a partir de la pandemia, porque hubo pérdidas, no solamente cuando muere alguien, pues hay un duelo o una pérdida. También tienes pérdida económica en el caso también de Azucena. Hay una pérdida de identidad, hay una pérdida de emociones,
puedes perder a tus amigos y también se necesita pasar por un duelo, o cuando cambias de casa. A veces nada más se le encasilla que la tanatología atiende a aquellas personas que han perdido un ser querido. No, no es así. Hay varios elementos que tienes que estar identificando y que en tu vida vas a estar perdiendo. El empleo, otro aspecto importante. La identidad. Ustedes recuerdan cuando estuvimos en pandemia, totalmente estábamos cubiertos con cubrebocas. ¿Y qué se nos veía? Solamente los ojos. Perdimos nuestra parte de la cara, la gesticulación, la sonrisa, solamente veían los ojos. Y también hubo una pérdida, porque había gente que decía, ya ni me maquillo, ya no quiero de cierta manera hacerlo porque no se va a ver quién soy yo. Entonces, la tanatología nos va a ayudar a darle un nuevo significado, a aprender, a tener herramientas con que enfrentar esos duelos que justamente pasan por etapas. Ok. Doctora, y dentro de estas herramientas que nos comenta, ¿cuáles serían las principales con las que usted comience este trabajo con quien, como bien lo señala, quienes han tenido tanto una pérdida humana como una pérdida significativa? Ok, hay varias herramientas. Uno, siempre es importante favorecer la comunicación abierta. Muy a menudo nos dice la gente, no llores, ¿para qué lo haces? ¿No? Ya si lloras lo vas a lastimar, no vas a descansar en paz. Pero algo bien importante es que tenemos que validar las emociones. Estamos en una pérdida, estamos tristes, estoy incluso enojada con la vida, enojada con la persona que falleció porque me dejó. Y todas esas emociones las tengo que externar. Entonces, la persona que va a ser mi red de apoyo tiene que entender que hay momentos en que me voy a, de cierta manera, a dejar fluir, y esa es una comunicación abierta. En la comunicación abierta yo le puedo pedir a la persona que está como red de apoyo que me deje llorar, que me deje hablar, que no me interrumpa, que no me dé soluciones mágicas. Solamente yo quiero que me validen esa emoción. Ese es un primer paso que pudiéramos manejar. Otra parte importante también es que nosotros podemos mantener o realizar ciertos rituales de despedida o conmemoración. Pasó en la pandemia, no pudimos hacer una despedida, un velorio. Entonces, cuando hay una pérdida, no solamente es cuando sepultas a la persona, también tienes que hacer rituales muy internos en los cuales tú te puedas despedir de la persona, decirle cuánto le amas, recordar bellos momentos, agradecer por esos momentos hermosos que te van a dar esa parte positiva en tu vida, ¿no? Y muy a menudo la gente que está a tu alrededor te puede decir, quita fotos, regala las cosas, pero hay un tiempo específico para ellos cuando ya estamos listos. Entonces, tenemos que hacer ese ritual para poder nosotros quedar en paz y de cierta manera agradecer a la persona que partió. Yo siempre he dicho que físicamente no está, pero emocionalmente está contigo. Energéticamente está contigo esa persona y la vas a sentir, pero para eso tienes que hacer ese ritual mágico que te ayude a despedir de la persona. Otra herramienta también importante es cuando nosotros podemos manejar esas redes de apoyo, ¿no? Buscarlas si no las tenemos, pero si las tenemos, pues obviamente usarlas. Como decía Azu, ella cuenta afortunadamente con sus papás, cuentan con sus hermanos, son magníficas las redes de apoyo, pero también van a existir amigos que en determinado momento te van a escuchar. Y siempre les he dicho que busquen redes de apoyo positivas, aquellas que te van a escuchar, aquellas que te van a acompañar, aquellas incluso con la mirada van a estar contigo. Y esas son magníficas. Si tú en una situación adversa a la de Susana no las tienes, pues tendrás que buscar la ayuda de un tanatólogo. A veces estamos dentro de un medio en donde hay mucha negatividad, un ambiente pues desagradable, y en lugar de ayudarte a salir rápidamente de un duelo, pues te mantienen en él. Entonces sí necesitas buscar por fuera a alguien especialista en la parte tanatológica y también que tenga ese complemento en la parte psicológica, porque el psicólogo te va a dar recursos psicológicos, emocionales. El tanatólogo te va a dar herramientas para que veas de diferente manera esa pérdida y que también le des un significado a lo que ahora está en el presente. Generalmente cuando hay una situación de este tipo, no vemos un aprendizaje, ¿no? Ya cuando termina ese duelo, cuando lo aceptamos, vamos viendo que sí lo hay. En el caso de Azu, ella puede decir, pues ahora aprendí que
Importante es manejar un testamento, importante es tener a lo mejor un asesor financiero, porque cuando nosotros estamos en duelo, perdemos algunas funcionalidades o disminuyen, como la parte de la memoria, como la parte del juicio, y podemos ser vulnerables para tomar decisiones económicas. De ahí que hay personas que pueden abusar en la cuestión de vende tu terreno o yo te lo compro porque necesitas dinero y te lo voy a comprar al menor precio. Entonces, ahí sí también podría pues apoyarse de un verdadero asesor en esta parte financiera. ¿Qué otro recurso también bien importante podemos estar manejando? Lo importante es trabajar esas estrategias de regulación emocional. A veces los pacientes me dicen, es que mi familia me dice que no llore y no puedo llorar, entonces me tengo que mantener firme. Y yo lo que les digo, ok, date esa oportunidad, vete a bañar en el momento que lo tengas que hacer, llora todo lo que tengas que llorar. O sea, ese va a ser tu espacio. Y terminando, mírate en el espejo, identifica la cara que tienes y pregúntate, ¿esa cara soy yo? ¿Esa cara realmente pues me está representando? Y de cierta manera es un ejercicio que te va a ayudar a ir identificando que hay un sentimiento, sí, lo vas a validar, pero también te vas a dar la oportunidad de ir hacia adelante, ¿no? ¿Qué otra herramienta podemos estar manejando? Pues la parte de, bien importante, si tú necesitas ayuda profesional, identificas que en tu duelo estás estática, pues acudir a un psicólogo o a un tanatólogo. En el caso de un duelo, bien llevado, dura 6 meses. Mal llevado, te puede durar 2 años, 3 años o toda la vida, ¿no? Entonces, cuando hay regresiones hacia ciertas etapas en donde de repente ya aceptaste, pero en algún momento tienes ira, tienes que ser acompañado por un experto que te ayude a manejar estas herramientas. Y otro consejo importante para las personas cuando tienen niños, a veces tratamos de hacer que los niños pues la muerte la vean de manera diferente, ¿no? Sí. Entonces no identificamos que los niños ya entienden y hay que ser honestos con ellos. También hay que aprender a validar esas emociones de los niños, platicar con ellos lo que están sintiendo, acompañarlos en ese duelo, pero no disfrazar nada. Situaciones como tu papá se fue de viaje, es algo erróneo. Situaciones como tu papá está con Dios y te está mirando, son cosas que sí desde la parte espiritual son válidas. Sin embargo, hay que mencionar la situación por la cual él tuvo de cierta manera que se parece físicamente de nosotros, ¿no? Pero que también contamos con esas emociones que están pues en nuestro ambiente. Esas serían básicamente algunas herramientas en general, porque quiero decirles que cada paciente es diferente. Sí. Cada paciente maneja unas etapas de duelo diferentes. Entonces, el experto en tanatología es el que te ayuda a identificar esas necesidades, te ayuda a manejar esa regulación y te da las herramientas de acuerdo a la situación que estás pasando. Incluso también las pérdidas del novio, ¿no? Hoy en día, tantos docentes que pues se sumen en esos duelos y cada adolescente va a tener una etapa muy diferente. Hay unos que empiezan desde la ira, hay otros que empiezan desde la negación, hay otras que hacen negociación hasta con Dios para que le regresen al novio. Entonces, eso es lo que hace el tanatólogo, acompañarte en esas etapas de acuerdo a tu situación en particular. Híjole, hola, Clara, ¿cómo estás? Creo que es un tema, digo, esta parte a veces como red de apoyo, como familia, como amigo, es cierto, incurrimos a veces en estos errores en los que ya trata de olvidar, supéralo, ya hazlo, pero bien es cierto, cada persona tenemos nuestro tiempo, cada persona tenemos diferentes maneras de ir llevando estos procesos, ¿no? Clau, te dejo la palabra para que también podamos hacer partícipe al doctor Lucio. Creo que tienes mucho. Sí. Ok, ya me escucho mejor, creo, ¿no? ¿Sí? Sí, claro. ¿Cómo ves toda esta parte?
pues es un tema muy interesante, ¿no? Sobre todo desde la inteligencia emocional financiera y de lo que es pues el manejo de emociones al momento de tomar decisiones como pues las de Azucena, ¿no? En este caso he tenido problemas de conexión, pero bueno, ya estamos por aquí, una disculpa. Ahora sí que funciona la tanatología, ¿no? ¿Cómo, doctora Monroy, cómo podemos nosotros manejar a veces el duelo de la pérdida de un trabajo? Porque también es una pérdida, ¿no? Es también genera crisis y no todas las personas pueden actuar de la misma manera, ¿no? Al final del día algunos pueden salir muy rápido de este duelo, pero bueno, ¿qué herramientas nos recomendaría para estas personas que pierden un trabajo de la nada, que bueno, y se quedan ahora sí que sin esos recursos económicos para poder sobrellevar, ¿no? Ok, bien. Generalmente es bien importante en la dimensión laboral esta situación, pero también me iría un poquito más atrás, incluso con los chavos que están buscando sus primeras experiencias profesionales y que no las están encontrando, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar que aparece la frustración. La frustración en el caso de no tener algo, de los chavos becarios que quieren una experiencia, y en el caso de las personas que están ya trabajando, la frustración de saber qué pasó, por qué me estás quitando el trabajo, y más cuando amas y estás apasionada por ese trabajo, ¿no? Primero es la parte de no negar en un primer momento una situación real. Cuando tú de repente te dicen, bueno, tu contrato es hasta el 31 de julio y tú todavía estás como en tu mente, bueno, es que a lo mejor van a ver mi trabajo y se van a arrepentir. Lo primero es no negar una situación. Saber que si ya te dieron un mensaje 15 días antes, como la marca la ley y debería de ser, tú tendrás que en inmediato empezar a repartir tus currículums. Esa primera etapa. Segunda etapa puede ser la cuestión de la ira, ¿no? Bien, porque a mí, si yo trabajo y los demás son una bola de flojos y bueno, están apadrinados y entonces, pues a mí me están dando esa salida. También es la parte de la regulación emocional. Entender que a lo mejor en ese momento ya no te toca estar ahí. Siempre les he dicho a los pacientes que cuando tú sales de un trabajo, es porque viene algo mejor. Y sí es cierto, la vida te está preparando para algo mejor. Vas a tener más recursos, aprendizajes y vas a validar lo que viviste en ese trabajo, pero vas a tener otras habilidades y destrezas para lo que viene para ti. Otra parte importante es, como lo decía Berenice, siempre hay que tener un colchoncito económico, porque eso te va a dar certidumbre, ¿no? Y lo que se maneja es mínimo 6 meses de tu sueldo para que tú sepas que en determinado momento puede ser que salgas de algún empleo y que te cause problemas en no tener dinero, porque te causa incertidumbre, te causa miedo, te causa tristeza, te causa ira. Te quiero decir, Claudia, les quiero decir a todos que nosotros en cada situación manejamos más de 5 emociones. A veces preguntamos, oye, ¿qué tienes? Es que estoy triste. No es cierto. No es cierto porque cuando te corren a lo mejor de un trabajo, volvemos, hay ira, hay desesperación, hay incertidumbre, hay frustración, hay miedo, mínimo. Y entonces tienes que aprender a trabajar esas emociones. Primero validarlas, sí, estoy triste, estoy enojado, y después hacer frente a la regulación. Obviamente, si no lo puedo porque no tengo los recursos necesarios, a lo mejor sí apoyarme otra vez con un experto a salir de esta situación, porque a lo mejor puedo cometer un error que va a impactar en todos los aspectos. Otra parte importante es cuando tú empiezas a validar también las habilidades que tienes. Ejemplo, a lo mejor acá tengo habilidades en escucha activa, en ventas, etcétera. Pues si aquí me están valiendo, en otro trabajo las puedo poner hasta mejor y agregarle otras, ¿no? Entonces, creo que hay algunas estrategias también que tú puedes hacer en esta situación de una pérdida de empleo. Es primero siempre identificar que en el trabajo que vas, o sea, como mentalizarlo, vas a gozar y que hay un tiempo y ese tiempo va a terminar en algún momento y que la nueva oportunidad vas a entrar con toda la emoción, con toda la motivación. Cuando salgas de ese trabajo que te están diciendo adiós,
es también hacer un rito de despedida, agradecer todos los hermosos momentos, las experiencias y lo que te aportó a la vida y a tu crecimiento. Gracias, doctora. Doctor Lucio, una pregunta después de escuchar esta gran respuesta de la doctora. Justo esa parte de las emociones, ¿cómo se puede equilibrar este proceso cuando tenemos la necesidad de resolver algo? Ok, bueno, muchas gracias. Ahora aquí también escuchando pues los grandes aportaciones, ¿no?, de la doctora justamente Laura. Y bueno, ¿cómo podemos hacer esta parte de ir equilibrando básicamente todo este estado financiero que se afecta a través de la complicación del duelo? Pues me gustaría que dar algunas estrategias justamente en cómo podemos estar identificando. En primer momento, como bien nos hacía mención la doctora Laura, pues nosotros tenemos que ir haciendo un equilibrio primero de todas nuestras emociones y primero es validar cada una de ellas, ¿no? A través de este proceso de validación, ¿no?, de cada una de estas herramientas, un primer momento es verificar que no existen ciertas conductas que yo esté haciendo justamente que vayan a impactar financieramente. Por ejemplo, una de las primeras puede ser las compras por impulso, ¿no? Otra cuestión es que puedo aislar mis emociones, las puedo negar y quizá en vez de hacer este plan, ¿no?, a futuro de prever ciertas situaciones financieras, digo, bueno, ahorita creo que me lo merezco, estoy mal y empiezo a tomar algunas compras por impulso, ¿no? Le llamamos de esta manera. Quiere decir, pues me siento mal, entonces el día de hoy merezco ir al cine y merezco además hacer un gasto en el cine complicado de palomitas y quizá esos pequeños gastos van a estar aumentando, ¿no? Si esto añadimos a que no tengo o quizá no se hizo una prevención acerca del gasto financiero que implica el hecho de morir en México, pues vaya, esto nos va a poner en una situación donde voy a empezar a tener, un equilibrio con mis finanzas. Eso sería muy importante, ¿no? Primero, revisar que no tenga este tipo de conductas, como estas compras por impulso. 2, también viene un episodio de apatía financiera, se le llama de esta manera. En este proceso, de repente, cuando nosotros aislamos y no validamos estas emociones, puede que digamos, vaya, no quiero ver mis estados de cuenta, después los voy a ver y entonces empiezo a lo mejor a perder el interés en muchas cosas, ¿no? El día de hoy no quiero ver tanto la comida, voy a una compra impulsiva, creo que puedo comprar en un restaurante y se empiezan a acumular y entonces no empiezo a ver mis estados financieros en una planeación. Esto va a afectar pues estos temas de planeación, atención, memoria que podamos justamente estar realizando. Y hay un tercer fenómeno que me gustaría, que es muy importante, que le llamamos la parálisis por análisis, que quiere decir, no tengo la incapacidad de controlar todos mis estados, tanto emocionales, y esto implica también controlar mis estados financieros. Entonces, de repente, digo, bueno, voy a hacer este gasto, se me olvidan incluso pagar ciertos pagos que tengo que realizar mes con mes, y entonces viene tanto esta apatía y esta parálisis, empieza a tener estos descuidos a nivel financiero. ¿Qué puedo hacer, no, con todas estas situaciones? Algunas de las herramientas que son muy relevantes, se le llama a nosotros primero tener como una cita financiera con nosotros mismos. ¿Qué quiere implicar esto? Básicamente en una libretita podemos ir anotando cuáles van a ser todos los gastos que implica. Puedo estar propiamente en mi casa, con un café, ¿no? Podemos tomar un té, sentarme, poner algo de música que a nosotros nos agrade, que sepamos que vamos a ir concentrando y, como bien lo decía justamente al inicio, sentarme y hacer todo el desglose de todos los cambios financieros que voy a tener ante la pérdida, ¿no? Los que ya tuve previamente, y esto voy a tener una cuestión de calma en decir, tantos son los gastos que yo requiero mes con mes, pero además de estos gastos tengo tanto dinero, y hacer un plan, justamente, esto lo podemos hacer nosotros mismos. Hay otro tema como muy importante, justamente, nosotros hablamos en esto que son bitácoras. En estas bitácoras nos decía alguna persona, ¿no? También ir escribiendo todos los gastos que puedo hacer de manera impulsiva, ¿no? Pausar esto.
hay una cuestión muy importante que nos decían, bueno, de repente creo que necesito algo, ¿no? Entonces nos dice, a ver, analízalo, deja que pase al menos 48 horas y en estas 48 horas vamos a pensar cuál es el estado financiero y realmente si lo necesito o es algo que solamente quiero gastar, ¿no? De manera, a lo mejor por ese impulso, por esa necesidad emocional, me siento mal, entonces necesito sentirme bien. Ahí es donde entran estos diarios, porque en estos diarios nosotros podemos estar escribiendo algunas situaciones de qué estoy haciendo en estos gastos, y recordaba mucho a una persona que mencionaba una frase pues bastante funcional, que decía, tener una deuda no es una circunstancia financiera temporal. Decía, no es más bien tener la deuda es una circunstancia muy temporal, pero no es un defecto de mi carácter. Muchas veces cuando tomamos estas decisiones viene un punto y un elemento también ante el duelo donde me siento culpable, y esa culpa me hace o sentirme mal o tomar estas decisiones que no son adecuadas a través de mis finanzas. Entonces, dentro de estas libretitas, dentro de estos diarios, me gustaba mucho porque la persona decía, voy a escribir, tener una deuda solo es una circunstancia temporal. Si hacemos esto y ponemos un plan y en orden todo este tema de nuestras finanzas, son estrategias que nos van a ayudar día con día para darle ese orden y también tener algo muy importante, el afrontamiento hacia las cosas. De repente no queremos ver a lo mejor ese estado de cuenta, me da miedo un poco saber ahora cómo se van a administrar estos gastos y los vamos dejando cuando ya acumulamos y a lo mejor ya tengo la deuda en la tarjeta de crédito. Y ese miedo pues nos dice, no pasa nada, ¿no? Lo voy a ir pagando, después lo voy a pagar, y de repente pues tenemos casos donde pues esta parte lleva a una crisis financiera, ¿no? Ya no estoy sosteniendo una tarjeta de crédito, el pago justamente de un funeral se me está complicando quizá más de lo que es, ¿no? Está afectando ya mis necesidades básicas de alimentación, de servicios, de gastos. Entonces, muy importante, recapitulando, tener la validación siempre de nuestras emociones. En segundo momento, tener este plan de estrategias. Tercero, llevar un diario donde yo pueda anotar, donde pueda descargar todas estas emociones. Y cuarto, muy importante, hacer una consulta bajo una persona o un profesional. Justamente decía algo muy bonito la doctora Laura, ¿no? En esta parte del crecimiento profesional o buscar en un profesional, decía, alguien que se enfoque a psicología. Aquí sí es muy importante porque de repente, y ha existido actualmente, que nos venden servicios de tanatología, sobre todo en México, donde pues la persona hizo un curso de 6 meses y entonces te va a brindar ese servicio, ¿no? Entonces, verificar también los antecedentes que tenga un estudio base en psicología y posterior a ello que tenga la especialización en tanatología sería lo más adecuado para buscar un especialista. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Qué extenso este tema, ¿no, Bere? Sí, de hecho, muchas gracias, doctor. Sí tiene cierto sentido, eso es una realidad. Creo que ambas opiniones de los doctores coinciden en que debemos ser verdaderos, ¿no? Y yo siempre he dicho que la verdad siempre gana. Y verdaderos es precisamente en reconocer esas emociones, saber que sí existen, poder externarle, por ejemplo, en este caso de Azucena hay un menor, ¿no? Esta parte que comentaba el doctor de cubrir la pérdida. Hay ocasiones, si como mamás muchas veces queremos darle todo a los niños, ¿no? Yo creo que ante esta pérdida probablemente sea un poquito más de querer como, ¿qué palabra se usa? Como sustituir esa ausencia con cosas, compras, ¿no? Esa parte creo, no sé cómo es lo ideal manejarlo. Tendríamos que identificar, esto lo estoy haciendo desde la necesidad también para el niño, o también a la vez, digo, es que pues es una familia, ¿no? Es mamá e hijo que se quedan. Entonces, los dos tendrían que tomar esta asesoría con ustedes, o cómo se maneja esa parte, ¿no? Porque sí, efectivamente siento que si sin la pérdida hay emociones que manejamos esas compras compulsivas, yo creo que con una pérdida
probablemente queramos resarcir esa pérdida a través de dar más a los niños que a lo mejor probablemente estaríamos haciendo mal, ¿no? Ok, aquí hay un aspecto pues muy importante, justamente primero las decisiones financieras pues las va a poder tomar en este caso mamá, ¿no? Como, o quien sea justamente ese líder de casa. Eso es muy importante, ¿no? Que vaya a pasarse, pero efectivamente muchas veces queremos llenar esta parte, ¿no? De estas emociones, esta emoción, ¿no? Que pueda ser de repente un poco, pongámosle, desagradable para la persona, pues lo puedo llenar a través de las compras, ¿no? Y constantemente lo hacemos, no solamente ante el duelo, ¿no? Sino ya trabajé y creo que merezco mucho, ¿no? Y es muy común que en esta cultura financiera mexicana, pues dice la persona, ¿no? Me quedan 1,000 pesos para vivir, ¿no? Ya me gasté, ¿no? Y tengo 1,000 pesos para todo este día. Pasa lo mismo, voy a llenar a través de estas emociones la culpa que puedo sentir, algo muy importante, la culpa que puedo sentir. Entonces lo que voy a hacer es identificar si esto lo estoy haciendo dentro de la culpa, y muy importante lo que les decía. Viene en esta regla que se le puede llamar como de 48, 72 horas, donde ya vi algo, entonces a lo mejor el impulso, yo voy a ver a mi hijo y por esa culpa lo veo que está mal y le voy a comprar, imaginemos, la consola de videojuegos, ¿no? Entonces, al comprarle la consola de videojuegos, pues ya lo puedo hacer y es una compra pues impulsiva, ¿no? Lo que puedo hacer es analizar qué tanto a futuro él va a querer usar la consola de videojuegos, qué tanto es algo que temporalmente. Y tercer punto importante, una vez que ya hice el análisis de las finanzas, entradas, ¿no? Salidas financieras que pueda tener, ahí es donde digo, si nos alcanza, me alcanza para comprarlo de tal manera y que implican estos riesgos. Y así puedo ver que no sea por culpa, e inclusive aunque pudiera ser algo que el niño pudiera disfrutar incluso hasta largo plazo, pues habría que decir, financieramente no puedo tener una compra de ese estilo. Ok. Fíjate que en este sentido me surge una duda, más bien que quisiera preguntarte, ¿tu hijo, cómo le ayudaste a llevar este duelo? ¿Cómo fue su proceso de tu hijo? ¿Qué es lo que más sientes que te costó, quizás trabajo? ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, hola, nuevamente les comento, mi hijo perdió a su papá a los 15 años, pero él ya tiene 21 ahorita, nada más quería aclarar la edad del joven, o sea, es un niño joven ya. Okay. En el caso de Héctor, al principio, pues como todo, entre la pérdida, el dolor, no pedimos apoyo a través de ni tanatólogo ni psicólogo. Obviamente esto, pues, en apariencia estábamos bien, hablando un poquito de él, en apariencia estaba bien, fue fuerte en su momento, lloró en su momento, pero hace como 2 años, pues sí, obviamente tuvo pues que entró como en depresión, angustia, y sí me apoyé de un psicólogo para él en este caso. Él se está tratando ya con psicólogo para poder enfrentar la parte emocional que en su momento no se trabajó. Por tiempo, por ignorancia, porque te dedicas a otras cosas y volteas y dices, está bien, pero no estaba bien. Afortunadamente, pues encontramos una persona que lo ha ido apoyando, y ahorita de mi hijo de hace 2 años que estaba en depresión, de no querer salir, de no querer hacer muchas cosas, cuestionarse la vida, ahorita ya hablo con un joven muy distinto, alguien que ya quiere salir, porque también se encerró, e insisto, la parte de la pandemia que nos hizo que estuviéramos encerrados. Hubo un momento en donde él ni a la escuela quería ir, era más cómodo estar en casa conectado a través de las clases virtuales, y él me decía, es que no quiero salir, no, es que sí, tienes que salir, o sea, aquí la vida no es aquí, guardados en una recámara, es levantarnos y vámonos. Y poco a poco ha ido saliendo adelante, pero sí, obviamente sí, ha sido con la ayuda de psicólogos. Es que además te tocó una etapa, una fase que si de por sí para las personas que estamos pues en una vida normal, el tema de la pandemia fue muy difícil de llevar, el encierro fue
muy pesado para muchos, muy difícil. De hecho, platicando con expertos también, con el doctor Lucio inclusive, pues en pandemia se dio que aumentó la depresión en todos, en niños, adolescentes, hombres, adultos, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la fase que les tocó esta experiencia, pues fue además muy difícil para ustedes. Fíjense que aquí quiero solo comentar esto también. En el caso de tu pequeño, bueno, creo que también fue la resiliencia que tú como mamá tuviste, le diste, ¿no? Creo que es un papel muy importante que juega el cómo nuestros hijos ven a sus mamás llevar este duelo, y si no, me corregirá la doctora Laura y el doctor Lucio. Fíjate que aquí que hace un paréntesis, porque yo tengo también una amiga que pues también lamentablemente perdió su esposo, y en el caso de ella, con su hijo, ha llegado a tener inclusive en la escuela, ya está en prepa, episodios en los que después ya de casi poco más de 2 años, pues aún el chico, porque está en prepa, presenta episodios de agresividad, ¿no? Presenta esta parte donde el niño en un examen están haciendo el examen y de pronto él se encuentra con sus audífonos porque lo calma, la música lo calma muchísimo. Entonces él se encontraba en este periodo como de ansiedad, como de Entonces el maestro malinterpreta, le quitan el examen, no puede terminar su prueba, lo frustra y entonces lleva a esta parte de agresividad, ¿no? Inclusive es tanta su desesperación que afortunadamente se detuvo, ¿no? Pero pues quería hasta darle al profesor, ¿no? Esa parte, ¿en algún momento lo viste con tu hijo, Azul? Fíjate que afortunadamente no. En el caso de mi hijo, digo, yo tengo muy presente que le regalé uno de estos para boxear, un costalito de boxeo, y le decía yo, canaliza tu ira a través de un deporte. No, o sea, yo sé que la pérdida es fuerte, digo, yo no soy psicóloga, le digo, busca en dónde sacar ese enojo, porque se vale, ¿no? Se vale estar enojado, se vale gritar, se vale llorar, pero canalízalo positivamente, o sea, a través de algo, no de dañar o lastimar. Afortunadamente mi hijo es muy tranquilo, es una persona que yo, pues, como mamá, ¿qué te puedo decir, verdad? Para mí es un niño muy inteligente, un joven ya, ¿verdad? No, gracias a Dios, no fue eso. A él lo que le vino a detonar fue que yo tuve un episodio me enfermé, tuve que estar internada 5 días en el hospital, y yo creo que a él le vino así como pues yo creo que regresó, ¿no?, a lo que vivió con su papá y dijo, no, ahora mi mamá, fue lo que le detonó que pues entrar en una, no sé si la palabra sea correcta, depresión más fuerte, que fue cuando ya tuvimos que ver, bueno, ya que yo salí del tema de salud, obviamente pues ya corrimos a ayudarle a él con un psicólogo, ¿no?, a conseguir la ayuda terapéutica que él necesitaba para entender toda esta pérdida que en su momento no se trató. Ok. Doctor Lucio, nos queda un par de minutitos. En esta parte, ¿qué nos recomienda? ¿Qué cierre podemos hacer? Ok, pues muy importante algunas recomendaciones muy específicas. Primero, poder trabajar siempre sobre nuestras emociones, reconocerlas, validar, afrontar, ¿no? Sobre todo dejamos cosas que a veces de repente dices, vuelve a pasar algo y pasa, ¿no? Nuevamente estas emociones las volvemos a recordar. 2, revisar siempre también la parte de nuestros estados financieros, cómo se liga, incluso aunque no tenga una cuestión de duelo, revisar cómo mis emociones impactan todos los días en la toma de decisiones financieras, ¿no? Específicamente. El tercer punto siempre va a ser llevar un control, un manejo justamente de nuestras emociones, darnos un espacio, cosa que tenemos muy poca cultura en México para poder realizarlo. Y lo más importante en este último punto sería, siempre que sienta que hay una emoción, hay una situación que yo no puedo estar manejando, poder tener este acercamiento hacia un profesional.
En este caso, pues es algo muy, muy importante, como bien nos los puede comentar justamente Azu, en esa experiencia, pues tener al personal que te pueda ayudar a trabajar estas emociones, ¿no? En algunos casos específicos, eso sería uno de los aspectos más importantes que podemos ir resaltando a nivel de resumen. Gracias. Gracias, doctor Bere. Muchas gracias, doctor. La verdad es que, pues, ya se nos está terminando el tiempo. Todas las diferentes herramientas que nos han compartido han sido sumamente, vaya, para inclusive un día a día, ¿no? Inclusive fuera del duelo, en duelo, ya vimos que prácticamente no hay solamente un duelo de una pérdida de una persona, también puede haber diferentes tipos de duelos, a diferentes edades también, no sabemos, también los niñitos, ¿no? Luego a lo mejor hasta la pérdida de un peluche, ¿no? Para ellos puede ser un duelo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo considero que jamás hay que minimizar ningún sentimiento, ninguna emoción, al contrario, hay que validarla, ambos coinciden precisamente en eso, en validar la emoción, saber que sí existe, que sí se siente y muchas veces no sabemos ponerle nombre, ¿no? Entonces hay que verbalizarla para que salga la emoción y aflore, y al momento de aflorar viene pues precisamente esa sanación, esa aceptación y todo la parte de los procesos que ustedes compartieron, ¿no? De las herramientas que detrás de una no puede existir después de la otra o antes de la otra, ¿no? Entonces sí hay un proceso, sí hay un tiempo, sí hay herramientas que son necesarias para poder hacerlo más llevadera la parte inclusive de la vida en general, ¿no? Entonces, agradezco mucho que hayan estado aquí. La continuación, este tema es para muchísimo más, ¿no? Entonces, a toda la audiencia, el siguiente episodio vamos a continuar platicando acerca ya más profundo de esta parte de herramientas en el tema de duelos. Yo en este momento pues agradezco al doctor Rodrigo Lucio y a la doctora Laura Monroy, a Azucena por abrirse el corazón para poder compartir y poder externar que realmente las cosas sí suceden y muchas veces no suceden como nosotros lo esperamos, ¿no? Muchas gracias, Sara, Clau, por estar aquí y pues nos vemos el siguiente episodio. Agradezco también si gustan compartir sus datos en dado caso de que alguien que vea este episodio quisiera contactarlos o sus redes, ¿dónde podemos encontrarlos? Bueno, yo soy Laura Monroy, nos encuentran en Face como Centro Psicológico Integral y Holístico. Estamos ubicados aquí en Toluca, sobre todo porque de repente dices, ¿dónde están? Estamos aquí en Toluca. Mi teléfono particular es 7224-349515. Con todo gusto contamos con psicólogos y tanatólogos, como bien lo dice el doctor Rodrigo. Es bien importante que cuando se llevan estos procesos sean por expertos. Exactamente, muchas gracias. Pues ya saben dónde encontrarlos. ¿Hacen también asesorías en línea? Sí, se manejan esas asesorías. Algo bien importante que siempre les he dicho, en el caso del centro psicológico nosotros no manejamos los clásicos 50 minutos, nosotros damos ese tiempo para poder trabajar más allá de esos 50 minutos, porque a menudo la gente viene rota, la gente necesita externar y para nosotros la misión importante es que la gente vuelva a reincorporarse a su vida con ciertos aprendizajes, no a la normalidad, sino con ciertos aprendizajes. Perfecto. Ok, gracias. Doctor Lucio, ¿y usted en dónde lo podemos encontrar? Ok, nos pueden encontrar en Facebook, se llama nuestra página es Salud Mental y Psicología, RR con mayúscula, y bueno, también nuestro teléfono es 722-499-2852, ahí es donde pueden ir encontrándonos para dar también consulta tanto de manera presencial o en línea, ahí es donde nos pueden ir encontrando. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Pues entonces, chicos, ya saben dónde encontrar a los doctores y nosotros, por favor, el próximo lunes los esperamos para continuar hablando de este tema tan importante y se lleven muchísimas más herramientas. Hasta la próxima. Con la información correcta y un poco de planeación, podemos construir un futuro lleno de posibilidades.
Las finanzas no son solo números, son historias, son sueños y son metas. Te espero en la próxima a la misma hora. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.